Cuando vuelves a un juego que ya conoces, existe una pequeña ilusión de que algo debería resultar familiar. Reconoces el sonido de un arma, sabes aproximadamente cómo se mueve tu personaje y recuerdas esa sensación de estar esperando el momento correcto para entrar en una pelea. Después de suficientes horas, ciertas cosas dejan de sentirse como conocimiento y empiezan a sentirse como instinto. Y entonces aparece un juego nuevo, o uno que conocías, pero que ahora se siente diferente. Puedes entrar a un enfrentamiento creyendo que entiendes perfectamente lo que tienes que hacer. Te acercas, buscas el ángulo, esperas el momento para disparar, y durante un instante todo parece estar bajo control, hasta que el otro jugador hace algo que no esperabas. La pelea cambia de distancia, el movimiento se convierte en parte del duelo. Una oportunidad que parecía evidente deja de serlo. Lo interesante no es que hayas perdido, es lo que ocurre después. Puedes pensar que necesitas disparar mejor. Es una respuesta lógica, especialmente cuando vienes de cientos de horas perfeccionando tu puntería en otros juegos. Pero quizá el problema estaba antes del disparo. Quizá todavía no entendías que estaba intentando hacer el rival. Quizá estabas leyendo la situación con las reglas de otro juego. O quizá simplemente tomaste una decisión correcta en el momento equivocado. Eso es lo extraño de aprender. Al principio queremos acumular respuestas, saber qué arma usar, cómo moverse, cuándo atacar. Después descubrimos que las respuestas por sí solas no bastan, porque una misma acción puede ser brillante en una situación y completamente absurda en otra. El conocimiento necesita contexto. El contexto solamente aparece cuando jugamos lo suficiente como para equivocarnos de muchas maneras diferentes. Una jugada puede salir bien y parecer producto de nuestra habilidad cuando quizás simplemente coincidió con la situación correcta. Otra puede salir mal y hacernos creer que somos malos, cuando en realidad acabamos de encontrar una regla que todavía no comprendemos. La única forma de distinguir una cosa de la otra es seguir aprendiendo, no para repetir exactamente lo mismo hasta que finalmente salga bien, sino para descubrir que cambia cuando nosotros cambiamos. Y eso puede ser frustrante, porque mejorar no siempre produce la sensación de estar mejorando. A veces significa jugar peor durante un rato mientras intentas abandonar una costumbre que te estaba funcionando. A veces significa volver a sentirte torpe después de haber pasado mucho tiempo sintiéndote competente. Y quizá precisamente ahí es donde empieza el aprendizaje más interesante, cuando ya no puedes confiar completamente en lo que hacías antes, porque entonces tienes que mirar, tienes que escuchar, tienes que empezar a entender qué está ocurriendo en lugar de esperar a que ocurra aquello que ya conocías. Nos ocurre cada vez que entramos en un sistema que todavía no dominamos. Sucede cuando enfrentamos a alguien mejor, cuando una estrategia deja de funcionar, o incluso cuando creemos haber aprendido algo y descubrimos que solamente habíamos aprendido una versión muy específica de ello. Y quizá por eso seguimos practicando, no porque queramos llegar a un punto donde nunca volvamos a equivocarnos. Ese punto probablemente no existe. Practicamos porque cada error puede ampliar un poco el mapa de aquello que somos capaces de entender. Una derrota puede enseñarnos que reaccionamos tarde. Otra puede revelar que nuestra decisión fue innecesariamente arriesgada. Después de suficientes partidas, quizás esas situaciones empiezan a parecer diferentes antes de que ocurran. No necesariamente nos volvemos más rápidos, empezamos a ver más. Y tal vez esa sea una de las formas más honestas de medir el progreso en un videojuego. No por cuántas veces conseguimos hacer algo correctamente, sino por cuántas situaciones antes confusas ahora podemos interpretar. Porque aprender un juego no significa llegar a un momento en el que finalmente lo conocemos por completo. Significa que cada vez necesitamos menos certezas para tomar una buena decisión. Cuando parece algo que nunca habíamos visto, en lugar de sentir que el juego rompió nuestras reglas, podemos empezar a tratarlo como lo que realmente es. Otra cosa que todavía tenemos que aprender. Quizás esa sea la razón por la que seguimos regresando. No para demostrar que ya somos buenos, sino porque todavía queda algo que descubrir. Y mientras existe algo que todavía no entendemos, todavía estamos aprendiendo a jugar.